Hola comunidad de Radio Semilla, soy Daniela Borja Caicín y este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Encontré la biografía de Alexandra por coincidencia en la página web de una fundación y desde ese momento me pareció una mujer intrigante que debía estar en Radio Semilla. Después de algunos meses de tenerla en la mente, tuve la oportunidad inesperada de viajar hacia Manabí y la contacté. Con algo de sorpresa e incredulidad nos recibió en su casa, aunque ella no me conocía y tampoco conocía el podcast, y resultó en un hermoso compartir con Ale y Rafi, su pareja, seres generosos, alegres y llenos de palabras. Hoy van a poder deleitarse con su experiencia y su visión de la cultura y les tengo la buena noticia de que hay la invitación de conocerla en persona en el Festival Afro Montubio que se organiza en su casa, me parece que es en el mes de noviembre. También invitar a que si sienten el llamado a apoyar en el festival puedan contactarse con Ale y les vamos a dejar sus contactos en las notas del episodio. Contarles antes de comenzar que tenemos varios nuevos beneficios para nuestros miembros y les recomiendo ir a radiosemilla.com/apóyanos para activar la membresía y disfrutar de varios descuentos en proyectos regenerativos. Uno de ellos es especial para nuestros miembros mexicanos. Los Guardianes de Yacunina estarán en Ciudad de México el 7 y 8 de septiembre y en Oaxaca del 14 al 17 en Tierra del Sol, dando talleres sobre ecosistemas filtrantes, es decir, tratamiento ecológico de aguas residuales y manejo de agua en los paisajes. Entonces, los miembros de Radio Semilla tienen un descuento en estos talleres y si saben de alguien por México que le gustaría participar, por favor, compártanle esta información. Sin más que contarles, les dejo con la entrevista a Ale Cuzme. Espero que la disfruten. Ale, gracias por recibirnos en tu casa y por darte el tiempo de tener esta entrevista. Sé que somos privilegiados en poder conversar contigo. ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, un poco extrañada realmente. Decía, ¿cómo así otra vez alguien quiere dialogar conmigo, con la Alexandra Cuzme? Porque de alguna manera hay un deseo de conocer a este personaje, porque Alex Cuzme es un personaje, pero como un ser humano cualquiera, sí tengo ciertas limitaciones de socializar. Pero, claro, me dedico a la palabra y como has visto, hablar para mí no es difícil. Y aquí estoy, así que bienvenidas, me alegra mucho. O sea, ya realmente tenerte aquí en persona y a tu compañía, porque así es que nos gusta de alguna manera, bueno, eso lo diremos más adelante, a Rafi y a mí, es mi compañero, el conocer gente a partir de comulgar como en un mismo principio, un mismo sentimiento o un mismo propósito, que es como la vida o la naturaleza y cuidarla, y me alegra mucho que estén aquí. Gracias, Ale. ¿Nos puedes contar un poco en dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? La Carmen Alexandra Cuzme Salazar nació aquí, justo en este espacio en el que estamos ahorita ubicados. Este es mi barrio de toda la vida. Aquí nació mis padres, mis abuelos. Y bueno, no conocí a mis tatarabuelos, pero se supone que todos habitaban en este espacio, ¿no? Yo quiero hacer un poco una introducción y una contextualización a las personas que no están en Ecuador, porque de pronto las que están en Ecuador ya escuchan tu acento montubio, pero quienes no están en Ecuador, estamos en este momento en Calceta, que está en la parte central de Manabí, ¿verdad? Sí, centro norte. Y Manabí es una provincia costera de Ecuador, entonces ese es más o menos el entorno en el que estamos. ¿Cuántos hermanos fueron? Bueno, yo tengo 10 hermanos, o sea, somos una hermandad de 11, conmigo hablando, y son 7 varones, 4 mujeres. Pues mi madre es del barrio continuo a se llama El Corozo, y bueno, pues se enamoró de mi papá, o mi papá le enamoró porque mi papá era músico. Entonces, en ese tiempo los bailes eran con guitarra, en la sala de las casas, y pues era el artista del momento. Entonces mi madre se enamoró, se casaron muy jovencitos y ella se vino a vivir acá. Entonces toda la vida ella pasó de la casa de sus padres a este barrio y lo vio crecer, como ella dice, ¿no? Crecer el barrio.
Cuando yo era muy pequeña, pues aquí no es el barrio que tú conoces, o sea, es el barrio que había 5 casas, las 5 casas grandes, todas de madera, todas muy lindas, y era ese deseo y esa utopía que es ahora, que es como que los niños son de todo el barrio, todo el mundo los cuida, comparten la comida, comparten los juegos, comparten el espacio. No había esa limitación de cierra la puerta y ve la televisión, sino abre la puerta y conoce la vida, el mundo, ¿no? Era como la parte rural de Calceta en ese momento, supongo. Sí, o sea, estamos a 5 minutos del centro de la ciudad, Claro. pero creo que Calceta en sí, todos los barrios eran iguales, excepto el centro de la ciudad, ¿no? Pero que eran 3 calles, pero en sí todos los barrios eran así. Yo recuerdo porque mi abuela era una mujer sanadora y le iba así como que de un lugar a otro. Y las casas eran como muy similares, la gente era muy similar, todo era horno de leña, ollas de barro, las mismas comidas, o sea, no teníamos un espanto, ¿no? Teníamos asombro por tus propias creatividad, teníamos el asombro del hacer nosotros mismos, pero no el miedo. O sea, ahora hay miedo, los niños tienen miedo a la araña, al pollo, al perro, al gato. Nosotros no teníamos ese miedo, no, teníamos asombro. Entonces, el asombro era ver una mariposa azul y ir detrás de ella. Eso era como que, o sea, la gallina la veo todos los días, el pato todos los días, está ahí, el chancho. Pero, por ejemplo, ya el asombro de hacer tus propias acciones. Yo creo que eso es lo que algunos tal vez de mi época, llevó a creer en que la vida, o sea, la libertad era esencial en la vida. Entonces, para mí como que no ha cambiado nada. Para mí solo los años me han llevado a de alguna manera a esta estructura de vida que tengo ahora. Pues crecí, estudié en el mismo barrio, que hay una escuela, en el mismo barrio estaba mi colegio. Luego, a los 17 años, yo ya me fui de Calceta, ¿no? Fui a vivir a Quito, estuve en Quito trabajando varios años. ¿Por qué decidiste salir? Era la única ventana que tenía para ver las otras cosas del mundo. Entonces, ahora nosotros queremos ser esa ventana en este barrio. Nosotros con nuestro proyecto, nosotros con nuestro festival, nosotros con nuestra casa, nosotros con nuestro pensamiento, queremos ser esa ventana. Yo vi títeres cuando tenía 17 años. Vi un cine como tal cuando ya era grande. Entonces nosotros queremos ser esa ventana para los niños del barrio, para los niños de la comunidad. Es un trabajo constante, difícil, por no tener los recursos, pero vamos caminando en ese propósito. Entonces, en búsqueda de... A ver, yo no quería repetir el patrón. Cuando tenía 15 años, algunas de mis primas, yo lo cuento así, fueron embarazadas, o sea, las embarazaron, porque creo que si llegamos a hacer un análisis de esa problemática, ellas no querían tener un bebé, ¿entiendes? Entonces, ellas se embarazaron. Entonces, yo perdí a mis amigas del alma, a mis hermanas del alma, porque todos vivíamos en una comunidad y mis primas y todos mis tíos vivían como muy cerca. Y ellas se embarazaron, o sea, las embarazaron, ¿no? Las embarazaron y yo no entendía por qué ya no tengo mi amiga, mi hermana para jugar. Cuando eso pasó, yo dije, yo no quiero eso. Y tampoco quiero lavar y cocinar y trapear para unas personas que simplemente lo asocian con que es mi papel, mi rol de mujer y ellos su rol de varones. Entonces, yo hice un bachillerato que no era común, aunque no es tanto tiempo, pero en ese tiempo, en este barrio, las niñas no iban a estudiar, porque ante la filosofía de sus padres, pues era como que eso no es importante. Importante es prepararse para la vida, que sí es cierto, pero yo luché. En mi casa éramos 11 y era la primera que iba al colegio. Fui la primera hija de mi familia que fue al colegio. Entonces lo peleaba así a morir. Entonces era como que tengo que ir. Y tenía una familia casi entera en contra. O sea, mis tíos, mis tías, porque decían que
estudie costura, que haga corte y confección y que haga otras cosas, porque eso lo hacen las niñas. Claro. Entonces yo decía, no, yo quiero ir al colegio y entender un poco más. Entonces hice el bachillerato, luego que me gradué me fui a Quito a trabajar. Entonces fui con gente hermosa, que se puede entender que me prepararon mucho para la vida, y yo fui a trabajar con las madres mercedarias, y entonces fue como un aprendizaje constante. Yo siempre digo que sí, de las cosas que tengo que agradecer en la vida es este encuentro con ellas, porque era otra dimensión del mundo. Entonces también me fui a Quito, otro clima, otras costumbres, otras formas de proyectarte ante la vida. Luego de mucho tiempo de trabajar aquí, de trabajar allá, un día dije, no, ya no voy a hacer esto más, voy a buscar la primera universidad que se me atraviesa, esa es. Y así fue, literal. Pasé por la... Es que yo soy una mujer de acciones, de muy clara. Salí de donde estaba, dije, hoy no más. Salí, vi una universidad, digo, ¿qué ofrece? Me dijo varias opciones y escogí una. ¿Qué escogiste? Administración educativa, la primera vez, o sea, mi primera licenciatura en administración educativa. Y bueno, hice ciencias químicas varios semestres en la particular de Loja, y luego ya decidí que no, o sea, porque tenía que trabajar e estudiar también, ¿no? Estudiar. Y luego dije, bueno, ya hice mi pregrado y ya aposté por una beca, una maestría en la Universidad Andina. Y pues me dieron la beca y dije, bingo. ¿Qué estudiaste en Andina? Políticas culturales. Entonces hice fundamentos de estudios de la cultura, y la mención era políticas culturales. Entonces, pero previo a esto hice un recorrido muy chévere entre gente, ciudades, viajar. Viajar es como que en verdad uno de mis propósitos en la vida, conocer. Y los libros me volvían loca, y bueno, pues metí tanta información de alguna manera, de la información que me gustaba, y andaba en la vida así como que feliz y libre. Y así, entonces el crecimiento me llegó como que un crecimiento no solo físico, sino que pues lo que se paraba por mis manos se leía, había un momento de comparación también, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué quieres hacerlo? Porque hubo muchas oportunidades. Por ejemplo, yo me gradué en Quito, estuve en Quito, y luego decían, había oportunidades de quedarme en Quito. Entonces yo decía, a ver, me quedo aquí, pero para mí solo la acción de comprar la comida me volvía loca. Yo no podía, o sea, para mí era casi imposible tener que ir a la tienda y comprar un plátano. Esa acción era como que me mataba de a poquito. O comprar la yuca. Entonces, esa acción, una transacción de dinero, no hacía clic para mí. Claro, cuando estabas acostumbrada a ir a la mata y coger todo lo que querías. Sí. O que uno solo costara 25 centavos. Yo decía, no puede ser, si no tengo yo, la vecina voy con 25, me regala una mano de verdes y no me los cobra. Entonces era complicado entender eso. A pesar de haber pasado por la universidad, por el cole, esa ecuación no era posible para mí. Entonces también decía, a ver, si me quedo aquí en esta ciudad que es hermosa, que tiene muchas cosas que me gustan a mí culturalmente hablando, porque me apasiona la cultura, decía, ¿cuándo yo voy a tener mi propio espacio de tierra? Esa era otra cosa que me taladraba un poco la cabeza. O sea, como que, ¿cuándo yo voy a tener algo que es mío? ¿Cómo voy a seguir pagando un arriendo? Esto de todos los meses darle el dinero a alguien, y esto nunca va a colaborar a que yo tenga lo mío. Entonces, sembrar cositas en mata mientras vivía, pues viví en Quito, ponía una mata, luego tenía un tomate, luego tenía un pimiento, luego tenía cilantro, pero también el tiempo de no poder disfrutar de eso, ya lo cosechaba, decía, aquí lo dejo, sí te lo comías, pero no era una onda. Siempre estaba, en la ciudad es rápida. La ciudad tiene una transacción con el tiempo, y es o te mueves o la gente te pasa por encima. Entonces yo decía, no, yo no puedo. Siempre eran como muy claras las ecuaciones. Decían, esta fórmula no es velocidad más tiempo, como que, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el impacto que va a tener? Entonces me carcomía el que yo saliera del lugar donde vivía y dijera,
buenos días y la persona me dijera vecino. Entonces yo decía, este vecino no tiene nombre, este es solamente un ente que camina, se llama vecino o vecina. Entonces yo quería buenos días, cómo amaneció, qué tal, cómo están sus plantas, ¿le duele la rodilla o no? Bueno, algo así, y porque yo creo que lo hacía con mucho entusiasmo, de hola, buenos días, y la persona pasaba y decía vecino o buenos días. Entonces me preocupaba eso, yo decía, me voy a convertir en esto porque la repetición se hace costumbre. Y esas cosas no hacían una fórmula para mí. O sea, por más que lo estudiaba, me ponía muchos paisajes, ¿no? Decía, si hago esto y esto, puede llegar a ser esto. Y pues me enamoré en la ciudad y tuve una relación hermosa, con gente hermosa, pero todo me lo preguntaba. Yo decía, ¿y si llego a quedarme aquí? ¿Y si voy a tener un hijo, en el caso que lo tuviera, se va a educar aquí? Y aquí hay el miedo, son 7 puertas. O sea, era la puerta del edificio, la puerta que te permite ingresar a tu departamento, la puerta de tu departamento, y luego esa puerta tiene una doble puerta, y entonces eso no podía, no calzaba conmigo. Y tuve la oportunidad de quedarme a trabajar en tiempos de la revolución, pero sí hice un contrapeso, sí lo puse en la balanza y dije, no, me voy a volver a Calceta, y mi prioridad no es conseguir trabajo, mi prioridad es conseguir el espacio de donde quiero vivir, descansar. Y bueno, entonces, pero antes de esto, antes de la maestría, yo ya tenía mi camino ligado al Dumas Mora. Pero espera, antes de eso, porque quisiera que nos cuentes un poco sobre la cultura manaba. Finalmente eres una guardiana y una apasionada de la cultura manaba, y eso es un poco también lo que supongo que cultivaste en la universidad. Me gustaría que nos cuentes de dónde sale esa pasión por tu cultura, y también que nos describas un poquito qué significa la cultura manaba. Después de tanto andar en este mundo que para mí ha sido siempre el manaba, debo ser honesta y decirte que hemos llegado a la conclusión que definir algo es matarlo. Entonces, yo no te puedo decir cómo es la cultura manaba, no te puedo decir cómo es el manaba, porque somos un mundo, ¿no?, de matices, de colores, sabores, olores, que están presentes en todas las culturas. Hablando de la cultura montubia en el Ecuador, también tiene sus matices. Somos 5 provincias que estamos de alguna manera conectadas con la cultura montubia. Yo suelo decir, la cultura montubia manaba está envuelta de esa magia. Yo siempre digo, si hay un motor o tal vez un laboratorio donde se puede cocer esa preparación, ese alimento de lo que es el montubio, es el horno manaba. Cuando la cultura manabita o la cultura montubia en Manabí se desapega del fuego, el abuelo mayor, el que sostiene la llama viva de la palabra, solo tenemos un espacio de folclore. Entonces le estamos vaciando ese contenido, estamos vaciando ese concepto. ¿Por qué? Porque lo hemos conceptualizado precisamente. Entonces cuando definimos algo y decimos la montubia es así, el montubio es así, no puede ser de otra manera. Entonces yo ahorita no tengo por qué esperarte con un sombrero, con 2 trenzas aquí, con el cabello partido, con una falda y una blusa, y hablarte golpeado. Claro. Porque la gente pretende que ese estereotipo sea el estereotipo manabita. Que ya no es. No, es que no es. Yo siempre digo, cuando alguien me pide ese estereotipo por el hecho de yo ser amorfinera, la gente me dice, es que usted ya no es manaba. Entonces yo le digo, ¿y quién lo dice? Entonces, por ejemplo, si es alguien que es de otra cultura, yo le digo, ¿y tú de qué cultura eres? Porque no me parece que representas a ninguna, por ejemplo. Si es que la cultura es parecer, y la cultura es ser, claro, no parecer. Claro. Entonces, cuando alguien me dice, yo pregunto, o sea, siempre he sido muy inquisitiva. Entonces, si alguien me dice, ay, es que usted no parece manaba, le digo, ¿por qué? Y me dan sus razones. Entonces, yo les doy no razones. El problema de la vida es que todo el mundo quiere tener la razón, y yo no le doy razones,
Entonces yo le digo, mira, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué ves tú aquí? Una mujer que sabe cosas, que conoce cosas, que tiene un lugar, un espacio, un lugar de enunciación. Desde ese lugar de enunciación, yo soy todo lo que yo quiero ser. El lugar muchas veces te obliga a hacer cosas que tú no quieres ser. Si vives en la ciudad y tú quieres ser una mujer de campo o un hombre de campo, la ciudad te obliga a ser un hombre y una mujer de ciudad. ¿Cómo es posible que no sepas usar la tarjeta de crédito? ¿Cómo es posible que no sepas usar el cajero automático? ¿Cómo es posible que no sepas comprar o no sé qué, o pagar en línea? Tú eres de campo, no eres de ciudad. Entonces, tus acciones son un reflejo de lo que eres también. Entonces, todos los días seguimos blanqueándonos, todo el tiempo. O sea, esto del blanqueamiento no fue un proceso terminado. Es un proceso en el cual nosotros estamos todos los días allí. Y la Ale Cusme es una morfinera, es una mujer, es una académica, que es Montubia. Yo no dejo de ser Montubia cuando soy académica, no dejo de ser Montubia cuando me pongo unos tacones altos, ni soy más Montubia cuando estoy en el campo. Yo soy Alexandra. Alexandra Cusme es todo eso, todo ese universo. Y para mí, ser Montubia es como explicarle a la gente o al que no conoce algo que para mí no tiene explicación. Porque el nacer, es como preguntarle a un pájaro, ¿por qué tú eres pájaro? ¿Por qué tienes alas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué vuelas? Entonces, soy un ave, si tuviera la oportunidad de responderte. Entonces, yo soy Montubia, no me hice Montubia. Yo no compré en la tienda 5 ingredientes para ser más Montubia. O son ingredientes que me quito para no serlo. Entonces, yo soy Montubia. Y puede ser que uno se atreva a hacer una descripción o una explicación. Pero yo nací y había un horno de leña en mi casa. Nunca me pregunté por qué existe el horno de leña. ¿Ya? Había siempre una cosa que aquí llamamos tarea de leña. Entonces a mí me decían, vaya a ver la leña para el horno. Asociaba solo con ver. A ver, la cosa que ponen en el horno para que haga fuego, para cocinar, es la leña. Entonces yo automáticamente, eso está abajo, voy, recojo lo que necesito y subo. Entonces no me preguntaba por qué existe el molino, no me pregunté nunca por qué existe el maíz, no me pregunté por qué existe el maní, no me pregunté por qué cocinan el bollo, cómo se cocina, simplemente era el acto de vivir la vida en el espacio que te tocó vivir. Y entonces, cuando tratamos de definir la cultura o darle un nombre o un concepto, yo sí me conflictúo porque creo que no tiene explicación. Creo que tiene unas fórmulas y unos códigos entendibles y asociados para quienes se comunican entre sí. Lo demás, lo que se vende como producto, porque yo siempre digo, cuando ponemos la cultura como un producto, es un producto consumible y agotable. El rato que la cultura deje de ser un producto consumible, es una cultura del pueblo. Viva, claro. Viva. Cuando hacemos un producto consumible, o cuando convertimos la cultura en producto, es un producto o es una cultura de las instituciones. Entonces, la cultura, si me vas a preguntar de la cultura Montubia es hermosa. Ya, lo que dije anteriormente, tiene un horno, un abuelo grande, tiene juego, tiene color, sabor, olor y códigos que es como vivir una microcultura, ¿no? O sea, es como una tribu distinta en los cuales quienes la habitan pueden entender esos códigos. Tú que has estado afuera y has vivido y has viajado en varios lugares, ¿nos puedes contar ciertas cositas de los códigos, por ejemplo, de relacionamiento? Claro. O también me gustaría un poquito que nos menciones sobre la cocina, creo que también tiene unas características específicas, claro. Porque entiendo que es difícil definir, pero para quienes nos están escuchando que no pueden estar vivenciando esta energía, me encantaría poderles transmitir un poquito para que se animen a venir y conocer claro. De primera mano. Por ejemplo, para nosotros es básico que reconozcamos que el plátano, por ejemplo, que nosotros como Manaba empezamos a decir, la cultura Manaba sin plátano no es cultura Manaba.
ahí estamos entrando en un espacio antropológico un poco fangoso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto introducido, claro. ¿verdad? Luego, no sabemos desde cuándo es cultura montubia, desde cuándo está definida como tal, ¿ya? Es verdad. Entonces, hay muchas cosas que asumimos como verdades y hay otras cosas que siempre estamos también desenterrando momias y decimos que así debería ser. Para mí, si llego al espacio montubio, a una casa montubia, a un barrio, al campo todavía más adentro que este espacio, pues para mí es muy fácil integrarme. Si veo el horno tan caliente, digo, van a ser bollo, van a ser hornado, ¿no? Y por ejemplo, para nosotros es tan fácil decir bollo, plátano, más maní. Entonces, es una base para la comida de Manabí, el maní. El maní es como imprescindible. Si hablamos de una gastronomía manabita, tiene que ver con el maní, tiene que ver con el verde, tiene que ver con el arroz. Con la yuca también. Con la yuca, poco, ¿no? Con la yuca, con la chillangua, que para nosotros es culantro de pozo, pero con el culantro de pozo, con el jengibre, con el cilantro, albahaca, que esas cosas siempre han estado como en mi entorno. Entonces, para mí no es esto de volvamos al campo o volvamos a entender o volvamos a recoger eso. Por ejemplo, para mí el término rescatar es un término que debería ser quitado cuando se habla de la cultura. Específicamente cuando se trata tema cultura, el rescate, esa palabra como tal, debería estar vetada. Porque rescatemos. Nos hemos pasado, yo tengo ahorita 45 años. Estos 45 años, desde que estudio cultura, desde que estoy inmersa en la cultura, tengo 25 años que están rescatando algo que parece que es imposible rescatar. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que hay algo que rescatar. Cuando está vivo y está aquí. Sí, lo que tenemos que hacer es practicar. Lo que tenemos que hacer es comulgar, compartir, conocer. Eso es lo que tenemos que hacer frente a esa cultura, a esas tradiciones. ¿Cómo voy a saber cuál es el bollo? ¿Cómo voy a saber cuál es la salprieta? ¿Cómo voy a saber? Porque si voy y la compro, es un producto que me voy a comer y me voy a consumir y cuando ya se acabe y ya no la vendan más, se acabó la salprieta. Pero si yo conozco cómo se hace, cuáles son los elementos que la acompañan, cómo se disfruta de mejor manera, pues ese conocimiento está conmigo. No solo la acción de comprarlo, adquirirlo, llevarlo a casa y consumirlo. Entonces, hay procesos que como seres humanos interesados, por ejemplo, ya sea en la naturaleza, en el tema que sea, debemos nosotros informarnos, practicarlo, sostenerlo. Si no, se queda en eso. Entonces, la tonga, el hornado de cabeza de chancho de esta zona, porque de esta zona es muy conocido, el bollo, un plato que se llama gatillo, que, por ejemplo, en la comida gourmet, no se conocen esos nombres, porque la gente viene y hace, por ejemplo, el gordo de maní, que se llama así, gordo de maní. En esta zona tú dices, encuentras esa comida y se llama gordo de maní, pero hay cosas que para que sean gourmet se le ponen otro nombre o simplemente se muestra una cierta versión de eso. Entonces ya los procesos de cocción no son los mismos. Yo puedo diferenciar entre un gordo de maní cocido por 4 horas a fuego lento con puro jugo de tomate a uno que lo hicieron en la licuadora volando y como el maní tiene esta propiedad hermosa de hacerse espeso, se espesa en 10 minutos. Entonces por como yo lo conozco, yo sí puedo reconocer estas cocciones. No quiero decir que sea la única forma de consumirlo, pero sí quiero que se entienda que hay un proceso por lo que esos alimentos incluso llegaron a este tiempo. Si no se hubiesen conservado de esa forma. ¿Ya? Y yo siempre digo, la cultura no solo se tiene que conservar en el museo. Es muy importante tal vez tener un referente arqueológico o antropológico, pero hay que tener también un proceso social, sociológico, que esté acompañado de lo antropológico, sí. Para nosotros no hay cosa más antropológica que un horno que todavía sobrevive y está encendido en las casas del campo.
la empanada de verde, el corvique, los muchines, los panes de almidón, porque el pan de almidón, ahora, como comercialmente todo el mundo dice pan de yuca. Sí, entiendo que es de la yuca, pero para nosotros el pan de almidón es pan de almidón, porque hay la tortilla de yuca. Entonces había una diferencia entre lo que es la masa de yuca y el almidón. Entonces es pan de almidón, tortilla de yuca, tortilla de maíz. Vamos a tener que poner fotos de cada una de las cosas para poder graficar todo lo que estás diciendo, ¿no? Que todos son unas delicias. Sí, la verdad que la comida manabita tiene esa particularidad de ser una comida gustosa al paladar, muy sensitiva en olores, colores, y también una comida que se remonta, creo yo, a los sabores bastante tradicionales o originales. Porque, bueno, cuando estés de nuevo en la cocina no encontrarás nada que pueda ser como un producto procesado para nosotros, ¿no? Dentro de la cocina. Sigo cocinando como que toda la vida. Yo siempre le digo a mi esposa así, le digo, para nosotros, yo vine a conocer la salsa de tomate, la mayonesa y la otra cosa, la mostaza, o sea, ayer, digamos, si hablamos en historia, ayer, porque para nosotros no existía. Yo soy muy mala, no digo que no puedo ingerirla, claro que puedo ingerirla, pero por ejemplo los embutidos no me hacen gracia, no están como conectados con mis sabores. El atún, las salchichas, no sé qué, entonces me conflictúan como considerar los alimentos. Entonces tengo ese conflicto y a veces, claro, por ejemplo, ya solo en mi grupo de amigos es como que la Ale Cusme es muy fregada con los sabores. Pero yo siempre digo que si algo tiene el sabor, lo básico, no tiene para qué necesitar los otros agregados. Y así, entonces mi vida ha sido un constante de hechos montubios, manabas, que como que nunca los vi como un elemento abstracto o lejano. Ajá. Para mí, cuando me preguntan qué cosa es la cultura montubia o qué cosa es la vida montubia manaba, digo mi vida, o sea, como que no tengo una explicación. Ajá. Porque es el vivir constante, el día a día. Claro. Ale, pero cuéntanos del amor fino, por ejemplo. Dijiste que eras amorfinera, cuéntanos qué es. Y es una de las cosas un poco características de la cultura montubia, ¿verdad? ¿O no? Culturalmente hablando, sí. Ya, culturalmente hablando. Si hablamos de las características de una cultura como esta, es una cultura oral. Ajá. A ver, si habláramos políticamente y socialmente hablando, Manabí estuvo relegado del espacio de la letra. La gente que quería estudiar o la gente que tenía cómo estudiar hace un tiempo, por ejemplo, nosotros siempre nos vamos a un referente que la revolución liberal, ¿no? Entonces, Eloy Alfaro y sus congéneres no estudiaron en Manabí, ellos estudiaron en Quito. La gente del campo, por ejemplo, de esta zona de Calceta, estudiaba en Chone, en Puerto Viejo, y luego se iban a Quito. Por ejemplo, un contemporáneo de Eloy Alfaro es Gulfrido Lor Moreira, historiador de Calceta. Bueno, ni siquiera de Calceta como pueblo, sino que vivía en la montaña de Relámpago, yendo a Quiroga. Entonces, él es muy crítico porque él era conservador, ¿no? Y él tiene libros y fue un historiador dentro de Manabí ya reconocido porque él hace la contraparte de la revolución liberal. Es muy crítico de cómo es que me van a cambiar el mundo, más o menos, ¿no? Porque era muy crítico a este cambio que estaba recién empezando Eloy Alfaro. Entonces, por ejemplo, pero ellos son gente que estudió en Quito, ¿ya? Entonces, cuando las pocas personas que lograban estudiar en Manabí, para empezar, eran hombres. En segundo lugar, era que tenían que desplazarse a otras ciudades, como Bahía. Por ejemplo, la gente de esta zona de Tosagua estudiaba en Bahía, en colegios religiosos. Entonces estudiaban allá y era como que tenían que ir allá y venir una vez cada cierto tiempo para poder abastecerse de ciertas cosas o volver a la casa, al hogar. Y era muy difícil. Entonces, esta cultura es oral. La gente habla mucho, la gente canta, y dentro de esas cosas, pues,
sostuvieron este aprendizaje de la copla, del verso, que sabemos que es, o entendemos que tal es una práctica introducida, por eso se le llama la copla viajera, que está en todas las Américas, en cada país tiene un nombre distinto, un ritmo distinto incluso, pero en Manabí de alguna manera se sostuvo el amor fino, y era como que esta forma básica de expresar un sentimiento en 4 líneas, solo 4 líneas, y condensar todo ese, es como una idea clara de lo que se pretende y quiere. Y con el verso se podía decir, con el verso se podía expresar esto. Entonces, ¿y tiene que rimar, por ejemplo? Claro, se supone que se dice que es un octasílabo con métrica porque son 8 palabras habladas. Y la rima. Entonces, con la rima se pueden rimar en 4 formas específicas que se tienen estudiadas, pero la que más se usa por ser sonora, más que nada, por ser consonante, es la copla, que es la primera con la tercera, la segunda con la cuarta. Entonces, son 4 líneas. Bueno, hay gente que la sabe, explica con A, B, 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 o bueno, no, yo soy de números. Entonces, y lo importante en la copla es que la segunda rime con la cuarta. Entonces, era muy común que luego de la fiesta, luego en el baile, por ejemplo, el Chigualo es una fiesta manabita. Para mí es la fiesta que resume para mí lo que es una vida montubia, un contexto montubio. Porque hay comida montubia, expresiones montubias, canto, verso, baile y toda esta explosión de lo bien hecho, de lo hecho con amor, de lo hecho con pasión en una sola fiesta. Es el Chigualo. Entonces, en el Chigualo, una vez que se hacían las otras expresiones, porque el Chigualo es una fiesta que se va haciendo por fases. Entonces llegas al éxtasis de la fiesta cuando ya empieza el baile, el juego, ¿no? Y entonces ahí se dice el amor fino. Ahí es cuando socialmente tú te conocías con la persona que querías conocer, con el vecino, con el chico que te gustaba, con la mejor amiga, porque como era una fiesta cristiana, o sea, es una fiesta católica más que una fiesta católica. ¿Cuándo es? Es desde 25 de diciembre al 2 de febrero. Wow. Pero se hacen en distintos días, ¿no? Yeah. Pero ese es como el laxus en el que tú tienes que hacer tu Chigualo. Se supone que el último día es el 2 de febrero. Dice, el 2 de febrero son las Candelarias, cantémosle al niño antes que se vaya. Oh. Ya, pero que es lo que me gusta a mí, porque la cultura no está muerta, ahora puede haber Chigualo hasta antes de mayo. Hasta abril. En abril la gente hace los chigualos también. Yeah. Porque ya es una costumbre o una tradición que transgredió, por ejemplo, esa fecha límite. Y muchas mamás o muchas señoras no lo hacen porque tal vez la situación económica no ayuda, porque tal vez estuvieron enfermos, porque el compadre no puede venir esa fecha, porque el compadre está de duelo y así. Entonces se le canta la imagen del niño Jesús, del niño Dios, ¿no? Yeah. Y todo es una competencia sana en el canto. Entonces las mamás empiezan a decir, buenas noches niño, noche le estoy dando, con este versito lo estoy saludando. Y hay 20 mujeres más diciendo otro verso que suma a ese anterior. Se improvisa. Claro, pero ya son versos de tradición oral que la gente los tiene en la memoria y van saliendo, porque también es que una palabra o un verso te remonta a los marcos referenciales de la memoria. Claro. Entonces, cuando dice buenas noches niño, la otra persona se acuerda de su verso. Entonces, no pensaba el niño venirle a cantar de un momento a otro al pie de su altar. Y la otra persona que está ahí, por lo general son mujeres, la otra persona dice, tiene que hacer referencia al verso anterior. Entonces dice, cantándole al niño yo me amaneciera, ni sueño ni frío, ni cansancio me diera. Y entonces la otra empieza a tomar así, ¿no? Uh-huh. Todo es como tomar la referencia al verso anterior. Entonces, yo qué sé, cantan como
tarjeta postales le mandan al niño, las tarjetas dicen cante con cariño. Eso es para decirle a la gente que no tiene que decir un verso feo, un verso que ya esté como... Porque hay gente que ya está cansada de cantar o no está cansada de cantar, pero tal vez no se acuerda de otro verso y dice... al venir a este pesebre me metí una astilla, ojalá me den café con tortilla. Porque es una forma... En el chihuahua casi todo se dice en verso. ¿Ya? Por ejemplo, están cansados del mismo, o bueno, ya se tienen varios tiempos con el mismo estribillo, porque se canta el verso y un estribillo. Ya. Y yo, por ejemplo, la gente dice, en el verso dice, esas palomitas vuelan en manada. Y en el canto dicen, cambien de tonada. Pero todo es como dicho en verso. Cada vez es menos a esta acción, pero a las señoras mayores les encanta seguir con esa tradición. Todo un juego. Claro, entonces empiezan, y si es la cuna del niño son, no sé, si hay mucha gente son 30 versos de la cuna del niño. Wow. Y luego empiezan a hablar con el niño, luego el niño termina siendo tu hermano, tu familia, todo, porque es tanta pasión que ya luego hay hasta una familiaridad con el niño. Entonces, y hay versos jocosos también, con los cuales, imagínate, la gente se ha quedado con motes o con sobrenombres porque la gente dice cosas jocosas y empiezan a saludar a la comadre en el verso. Por ejemplo, yo qué sé... Hay muchos versos que simplemente están allí esperando el timbre para poder salir al aire, ¿no? Oye, Ale, ¿y hay amorfinos en otro contexto que no sea cristiano? Claro, por eso te decía, el chihuahua es este preámbulo donde se canta al niño, donde se canta a la maestra, donde se canta todo esto, y luego se dice también en verso que ya se guarda el niño porque ahora es momento de ir a jugar. ¿No? Por ejemplo, dice, póngale al niño o quítele al niño su hermoso ajuar, que nos dé permiso para ir a jugar. Y esos son como los códigos de guardar ese niño, porque ya el chihuahua es una fiesta donde están juntos, híbridamente casado, lo humano y lo divino, ¿no? Entonces es como, ya, le hicimos a lo divino, ya rezamos, ya cantamos, ahora nos toca a nosotros. Y entonces se pide permiso y se guarda al niño de un momento a otro. Ha habido arrebato de llevar al niño para dentro del cuarto. Ya cuando dicen eso, ya la gente ya quiere jugar y bailar. Entonces empiezan los juegos de rueda, que son donde se dice el amorfino. Viene el baile del sombrerito, el cubo, viene la flor de la primavera, viene el baile del naranjito. O sea, hay muchos bailes. Y se empieza a cantar, o sea, se canta el verso, el baile, se canta el baile y luego hay una pareja dentro y se dice el verso. Ajá. Entonces, ahí es cuando empieza el sentido del amorfino. El amorfino es un arma de doble filo en el cual tú puedes expresar cariño y amor y al mismo tiempo responder en amorfino de una manera cortante, tajante, o simplemente respondes educadamente, y eso ya significa no un verso que transgreda, por ejemplo, la conquista, que siga conquistando. Ajá. Yo que sé, hay gente que en el verso dice, señorita delgadita, cinturita de resorte, qué lindo cuerpo tiene para un joven de mi porte. Por ejemplo, puede decir un chico a una chica, y la chica tiene dos opciones, de contestar amablemente o no. La chica puede decir, no quiero querer a nadie ni que me quieran a mí, no quiero pasar trabajo ni que lo pasen por mí. O puede contestar alegremente que tal vez sí le gusta el chico y dice, qué linda que está la noche, qué bonito frenesí, ni por sueño había pensado que mi amor estaba aquí. Ah, wow. Entonces, son cosas así, porque el amorfino es, por eso dice su nombre, ¿no? Un verso para conquistar, un verso para conquistar. Y en la rueda y en la fiesta, como es la fiesta del niño, se permitía ciertos acercamientos verbales de alguna manera, ¿no? Claro. Si las niñas sabían que sus papás son muy enojones, muy bravos, muy celosos, pues contestaban tajantemente para que no se las asocie.
Ajá. ¿Ya? Entonces era como un versito así como que, jovencito, su versito tiene mucho contenido, si por mí se ha despertado, vuélvase a quedar dormido. Entonces, claro, y en este tema del amor fino, pues se sube a unos niveles un poco más alegres, más candentes. Entonces, pero ya es ahora el amor fino es, en ese momento, o sea, hasta antes de los años 60, creo yo, el amor fino era un instrumento de socialización y comunicación. Como luego vino la caja mágica de la televisión y luego vinieron los celulares, los teléfonos y luego los celulares que te permitían decir lo que tú quieres sin necesidad de chaperones o de que la gente te escuche o que haya un tercero en esta conversación, pues perdió su validez, yo creo que su propósito de existir, ¿no? El propósito de que tal vez alguien pase y diga, quisiera ser pajarito solamente por volar y sentarme en los caminos solo por verte pasar, ¿ya? Porque es algo que le podías decir a una chica y bueno, si la chica dice lindo el verso o muchas gracias y todo eso, ¿no? O quisiera ser un pajarito y volar por la mañana y cantarte un amor fino sentadita en tu ventana. Cosas así que eran versos muy hermosos que los papás tal vez permitían que llegaran hasta sus hijas, incluso por eso, porque por el lujo, el placer de que exista lo bonito, ¿no? Lo bonito, ¿no? Entonces, hay versos tan bonitos como yo le digo mi esposo y yo hacemos amor finos y entonces él me dice, yo te quisiera estar viendo 30 días en un mes, 7 días a la semana, cada minuto una vez. Oh. Y luego pues viene la respuesta y yo le digo, las horas que tiene el día las he repartido así, 15 para estarte viendo, 9 soñando en ti. Entonces, que son cosas que son lindas para escuchar, son lindas para sentirlas y no te comprometen a nada, ¿no? Si el corazón me pidiera, yo del pecho me lo sacara, por estar juntito al tuyo sin corazón me quedara. Entonces son muestras de amor, muestras de cariño que pueden ser contestadas o no, pero al menos el que exista lo bello, el que exista, la naturaleza es bella, existe por ser, por estar, por acompañarte, no, ella no está, no pide nada, es más, si la destruye se deja destruir. No, porque somos esa especie que destruye lo bello, ¿ya? Nosotros hemos construido cosas que se ven bonitas, pero que no generan vida. Y hemos destruido el generador de vida. Entonces, ese tipo de cosas, como el amor fino, todavía pervive en las abuelitas del campo, en algunas. Yo creo que el amor fino tiene la particularidad de existir cuando existe o hay un oído corazón al lado. Cuando deja de ser escuchado con amor, se pierde. Se pierde en el viento. Rafael y yo tratamos de no ponerle autoría a nuestros versos, porque los otros nos llegaron así, con el viento, con la voz de los abuelos y abuelas. Llegaron hacia nosotros. No, entonces cuando la gente a veces me pregunta y digo, no, yo soy muchas abuelas. Yo soy la Alexandra Cusme, pero soy muchas abuelas. La abuela que me enseñó a cocinar, la abuela que me enseñó a sembrar, la abuela que me enseñó amor finos, porque yo tenía una abuela que era ágrafa, o tuve una abuela ágrafa, y ella... ¿Qué es ágrafa? No sabía leer ni escribir. Entonces... Pero era morfinera. Era una máquina. Y entonces ella cantaba amor finos todo el tiempo y tenía un dicho, en el libro que publiqué con la Universidad Andina, hago una referencia a esto, porque ella decía, yo no soy ni leída ni escribida, pero a mí nadie me va a decir cómo son las cosas. Una mujer de 100 años que lo había vivido todo, que lo había visto todo dentro de su espacio y cantaba, o sea, ya sus últimos tiempos su estar era eso, cantar y estar como siempre dándole vuelta a su memoria, ya sean versos, canciones o amor finos,
o versos al niño. Entonces ella iba al refrán siempre, ¿no? Entonces estaba todo el tiempo allí sentada. Si hacías una tarea y no te salía bien, y entonces ya ella te decía un refrán, ya ella te lo ajustaba con un dicho, y era así. Qué entonces, lindo, sí, vale. yo soy hechura de mis abuelas. Tuve dos, y siempre digo, la una me enseñó a cocinar comida de sal y la otra de dulce, porque la una era muy, muy dulcera y hacía lindo. todos estos dulces tradicionales de Manabí. Por eso te digo, o sea, yo no tengo una explicación para decir así es el Montubio Claro. o así no es. Yo soy una constante repetición del quehacer Montubio. Claro. Oye, Ale, me gustaría, en honor al tiempo, ir preguntándote cómo se conectó esta pasión por el amor fino y la tradición oral con Amano Manaba, cómo nació un poco ese proyecto. A ver, para esto hay un antecedente. Yo hice amor finos desde que estuve en el colegio a los 11. A los 11 años, por cosas de la vida, no sé, llegué a medio año al colegio. En esta lucha constante de estudia o no estudia, llegué al medio año al colegio. Entonces, como que tenía retraso en muchas cosas, muchas materias. Entonces, mi defensa fue, los profesores dijeron, te puedes igualar si haces algo para la semana cultural del cole. Entonces dije, claro, amor fino, rápido, Entonces, claro, la niña apareció ahí con amorfinos. Y todo el mundo, wow, chévere. Al siguiente año amorfinos, al tercer año ya teatro y amorfinos y así. Fuimos haciendo un montón de cosas y llegó un momento que le da a todo el mundo la adolescencia y yo como que no quería. O sea, porque siempre te estuvieron taladrando también en la cabeza diciéndote que lo Montubio era malo, que lo Montubio era feo, que lo Montubio era tosco, que lo Montubio, tú eres Montubia por esto, o porque vives en una casa de caña, o porque no sabes de esto, eres Montubio. Entonces, llegó como a los 14 años y mi profe me dice, Ale, ¿y usted qué va a hacer en mi materia? Ya tenemos que hacer algo. Y me pone así como que a todos los niños que están bajos, de bajo nivel, de bajo rendimiento, y ahí hágales hacer lo que usted diga, porque usted es la que sabe. A los 14 años. Sí, como Wow. a los 14 años. Entonces, porque yo no quería hacerlo a los 14 ya, como que ya. Y entonces me dijo, ahí están todos estos chicos que están perdiendo el año y tienes que hacer algo con ellos. Entonces yo eran chicos amorfinos, y los chicos, que la mayoría venían tal vez del centro de la ciudad, era como que, no, ¿cómo vamos a hacer amorfinos? Eso es para la gente del campo. Le digo, bueno, esta es mi decisión y listo. Y empezamos a hacer esto ya con más gente, con más chicos. Y un profesor que yo tenía, que era el rector del colegio, él me daba a mí la materia de literatura. Y entonces en esa de literatura vino y él decía, lo que usted hace es fantástico, a mí me encanta, usted ya pasó de año, pero hágales trabajar a sus compañeros. Entonces y metíamos también los clásicos, ¿no? El Quijote, la Ilíada, la no sé qué, pero siempre como en verso. Entonces me daba el trabajo de hacer cosas en verso. Ya, y luego se terminó este periodo del colegio, yo me fui a Quito, seguí escribiendo, pero solo escribía, no los pronunciaba. Luego de un tiempo regresé a Manabí y otra vez me conecté con Dumas Mora, que es el poeta de esta ciudad, el más conocido o reconocido. Y Dumas hacía amorfinos antes y era el mejor amigo de mi padre. Yo siempre consideré que era el mejor amigo de mi padre. Y yo lo veía así, siempre grande. Para mí el Dumas era magnánimo, era así sabio a morir y yo pues era una muchacha más joven. Y un día voy donde mi abuela, que ellos vivían en el mismo barrio, Dumas y mi abuela María. Vivían en el mismo barrio y Dumas pasaba por allí. Entonces Dumas, le digo, Dumas, le vi, qué lindo, maravilloso su trabajo, qué maravilla. Me dice, negrita, ¿y tú te gustan esas cosas? Ay, a mi familia no le gusta, nadie de esa gente quiere. Yo le digo, don Dumas, lo que usted hace es fantástico, usted tiene que escribir un libro, usted tiene que ser conocido por la gente, así yo, allá, ya disparada como cohete. Y me dijo, ¿en serio te gustan? Le digo, sí. Me dice, si te invito a un lugar, ¿tú irías? Por supuesto. Entonces, claro, hay que reconocer que don Dumas era un gran exponente del verso y yo no tenía ni la experiencia ni la práctica que él tenía. Pero me sumé al Dumas y en sus primeros años era como que la secre del Dumas. Él mismo me bautizó así, la secre, la secre. Luego de tanto andar, agarré la técnica.
porque una cosa es saber amor fino y otra cosa es saber expresarte con el amor fino, decirlo y también tener la habilidad que tenía el Dumas. Con el Dumas nunca hubo un repaso previo, un escrito, nada. Era espontáneo. Wow. El Dumas llegaba a un lugar y hacía verso para el lugar, verso para los organizadores, verso para... Dependía de la fiesta. Si era fiesta de maíz, versos para el maíz. Si era fiesta de la yuca, versos para la yuca. Si íbamos a Quito, versos para Quito y las quiteñas, porque él moría por la ilusión de la mujer. Él decía que la obra más magnánima del mundo, del universo, era la mujer. Entonces siempre sus versos iban y volvían. Y entonces yo decía, al principio él de alguna manera me obligaba, bonitamente hablando, utilizando este término de la mejor forma posible, o él realmente me incentivaba a que soltara mis versos. Y yo, ay, don Dumas, pero yo no tengo 50,000 versos en la cabeza, porque el viejo era así, un desgranar, así era como que un desgranar de esa mazorca hermosa que él tenía de versos, o sea, era un granero de amor fino, de versos. Entonces yo decía, no lo voy a lograr, pero él siempre, dale, negra, dale, y entonces estábamos en un momento dado en que él me tenía mucha fe, digamos, ¿no? Creía en mí. Entonces decía un amor fino y yo decía el otro, decía un amor fino y yo decía el otro. Y hasta que llegó un momento en que parecía mentira, pero era como que, ¿de dónde aparecieron estos dos locos que comulgan en lo mismo, ¿no? Son como el mismo día, se están hechos del uno para el otro. Esto sí era una ecuación que funcionaba. Ajá. Esto sí era una alquimia que estaba todo el tiempo en funcionamiento. Él mismo decía, yo sé lo que te pasa solo con mirarte. Si llegamos a esos estadios de conocernos así. Entonces, bueno, luego de hacer tanto amor fino con el Dumas, que fueron 17 años seguidos. Qué bestia, muchísimo. Sí, fue una vida. Entonces, 17 años seguidos, profesionalmente hablando, hicimos amor finos y recorrimos todo lo que pudimos. Estuvimos en muchos lugares del Ecuador, muchísimas veces en algunos, repetitivo, pero fue un caminar constante. No solo nos juntábamos para irnos a hacer amor fino, nos juntábamos para la vida, para leer, para cosechar, para aprender. Qué lindo. Entonces, ese caminar lo cargaba conmigo. Luego yo, como todos, hay una cosa bonita que me enseñó el Pocho Álvarez, o que el Pocho Álvarez me regaló. El Pocho Álvarez decía, yo siempre voy a poner mi hombro para que tú vueles, aunque sea en otro cielo. Entonces el Dumas Mora hizo exactamente lo mismo. El Dumas decía, negrita, porque ese era su cariño para mí, me decía, negrita, necesito que vueles y que todo proyecto que tú vayas a hacer, yo lo voy a apoyar, después que esté dentro de los parámetros que te beneficien, que sean buenos para ti, para la gente. Entonces yo voy a sumar, yo voy a prestarte este hombro para que vueles. Entonces en eso yo me fui a vivir a Jama. Entonces estando en Jama en el 2015, previo 2014, diciembre de 2014 le conozco a Rafi. Yeah. Pero en 2015, a mi compañero, entonces, 2015 me voy a vivir a Jama, a la Loma de Don Juan, porque allí estaba mi amiga Ruth Román y mi hermano le estaba construyendo su casa, que era una cabaña hermosa, es una cabaña hermosa, mi hermano se la construyó. Ruth Román para mí es un gran referente de la vida porque es como, yo siempre digo, es mi mejor amiga. Y ella pues vino a sumarme a la vida, ¿no? A decir que las mujeres como yo éramos peligrosas de buena manera. Él decía, Ale, las mujeres que se salen del molde, como tú, son peligrosas para la gente que repite los mismos patrones toda la vida. Entonces siempre no te asustes porque la sociedad y la gente siempre te va a ver como peligro, como alerta. Esta mujer no lo está haciendo como nosotros. Entonces, y yo estaba conflictuada en ese momento por cómo la sociedad en la que vivía, mi barrio, mi comunidad, te estaba observando. Me estaba observando, como, ¿por qué ella viaja sola? ¿Por qué ella se va sola? ¿Por qué ella anda con un señor por ahí por el mundo? ¿Y qué harán, no? Entonces,
porque ella tiene, o sea, yo sí me salí del molde realmente, ¿no? Entonces, no le tenía miedo a nada, ni le tengo, pero bueno, total era así como que un susto para las otras mujeres, ¿no? Uh-huh. Como gente que vive repitiendo estos patrones paternalistas, machistas y conservadores, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? La mujer tiene la libertad de hacer lo que quiera, con tal de que no dañe a los demás. O sea, necesita conocerse, necesita conocer el mundo, las cosas que quiere hacer. Bueno, y Ruth llegó para eso a mi vida. Ruth dijo, hágale, va por buen camino. Vas a hacer un libro, perfecto, te apoyo. Escribí el libro, que es, ya creo que es como decía el Dumas Mora, quedaré para la posteridad, para la historia. Es un pequeño libro. Luego de eso, pues estaba yo también muy contenta de estar con 2 doctores de literatura, que son Ruth Román y el Esteban, y con una biblioteca inmensa. Wow. Y que conversábamos lindas cosas, proyectos, y yo estaba así fascinada, sí, mi papayal, como comúnmente decimos. Y luego, pues, vino el terremoto 2016, todos sabemos eso. Yo pasé 2015 en Don Juan. Vivía perfectamente frente al mar, lo miraba todos los días, bajaba todos los días al mar, vivía en la loma. Tenía la vida que tengo ahora, pero de una manera más small, digamos, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces sembré árboles, sembré flores. Bueno, ya para mí, por eso me gusta mucho, digamos, la canción de Manu Chao. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que me fuera al campo a buscar amores. Porque yo digo, si una casa sin flores, yo no la asocio, ¿no? Entonces, yo allá, pues era muy seco, muy mal la tierra, porque había sido ya explotada de otra manera. Pero igual flores, hierbas, que albahaca, que esto, que lo otro. Para mí, yo tenía mi vida ahí. Y iba una vez al mes, a veces al pueblo, a conseguir lo que no podía conseguir en el barrio. Y todo era bien, pero le dije a mi amiga, yo me junté con el Rafa en el 2015, y le digo la Ruth me dijo, Ale, aquí tienes todo, tienes una casa, puedes vivir aquí con tu pareja. Pero en un momento dado le dije, no, porque yo tengo mi propio espacio. Este espacio en el que estamos viviendo ahorita es el espacio que me heredó mi padre, heredado de mi abuela, heredado de mi bisabuela. Entonces, este es mi... Tienes tus raíces aquí. Claro, esa generosidad que tiene la gente, los padres, de dejarle un legado a sus hijos, en este caso fue esta tierra. Y bueno, me vine, empezamos a construir esta casa, y el 2016 ya yo me vine para acá. Ajá. No la habitaba, o sea, seguía en Don Juan, pero no la habitaba. Ya. Estaba viviendo en la casa de mi madre hasta ver que esta casa estuviera lista. Y iba a Don Juan muy seguido, y también le visitaba a mi amiga en Guayaquil, porque mi amiga estaba viviendo en Guayaquil. Para esto vino el terremoto y destruyó su casa nueva, totalmente nueva. Ajá, la construida en Don Juan. Sí, pero se había quedado la cabaña que había hecho mi hermano, que era de bambú. Lo que pasa es que mi amiga se estaba mudando a su casa nueva, una mega casa lindísima, pero era una casa mixta, ¿no? De cemento con madera. Entonces esa casa se destruyó toda. Y la de bambú perfecta. Y la de bambú estuvo bastante perfecta. Qué locura. Claro, esa también ya estaba construida y se viró un poco. Y luego mis hermanos, que la construyeron, esta casa está construida por mi hermano. Y entonces corrí como la sangre en la herida a ver a mi amiga, porque ella no tenía a nadie acá en Manabí. Yo soy su hermana, y nada más. Su hermana de vida era yo. Entonces me mudo al otro día, directamente me fui a Don Juan, todo estaba deshecho. Pedazos, claro. Entonces de ahí teníamos unos días, yo me quedé 2 meses con ella, pero como al mes ya era como un poco insostenible esa cotidianidad tan triste, tan dolida, ¿no? A pesar de que los habitantes de la casa de bambú, de la casa de Ruth y yo, era un ambiente súper hermoso. Nosotros nos cuidamos mucho en el terremoto, nos dimos mucho cariño, mucho amor. Cada persona que se bañaba con un poquito de agua, pues le encantaba el baño a la otra persona, le ponía flores, colores, aromas,
porque era un espacio triste. Y decíamos, dentro de todo esto, nosotros estamos viviendo bien, nos estamos tratando con cariño, con amor, nos estamos cuidando. Y decíamos, ¿cómo estará la gente en el albergue? ¿Cómo estará la gente, los niños? Decíamos nosotros, no se puede nombrar la palabra con T. Porque los niños escucharon tantas veces esa palabra y la asociaron con el trauma, que no se podía nombrar la palabra con T. No me puedo imaginar si yo viví el terremoto en Quito y solo ese siguiente año oír la palabra significaba salir corriendo. Y eso que en Quito fue muy leve. No me quiero imaginar todo el trauma que era haber tenido. Doloroso. Claro. Pero nosotros estábamos habitando un espacio de gente adulta y gente que podía percibir el detalle del amor, ¿no? Decíamos, mira, ya está preparado tu baño, que te siente bien, porque incluso tener agua era difícil. Claro. Entonces, encantábamos un poquito de agua, entonces si era muy tarde, pues era agua tibia, con un poquito de agüita, no sé, de agua florida, con flores del patio, que tengas un lindo baño y toda la cosa. Cada persona hacía eso por el otro. Y a veces estábamos 5 o 6 dentro de la cabaña. Entonces, yo con lo que había, pues realmente me gusta la cocina, entonces con lo que había hacíamos cosas muy ricas. Entonces, creíamos que estábamos pasando por momentos difíciles, pero llevaderos, o sea, momentos que se podía contemplar la suerte que teníamos de estar vivos, la suerte de poder estar con los seres amados. Luego de eso, un día, pues Esteban ya estaba un poco estresado porque todos sus libros estaban botados, todos estaban caídos, llovía, tras de eso llovía. Entonces, era que nada se secaba, todo estaba enterrado, enlodado, imposible recuperar cosas. Y alguna gente había mandado donaciones para Rudy y Esteban, que eran gente que estaba conocida de la Universidad de las Artes, de la Universidad de la ULIAN, de Quito, su familia y todo. Y habían mandado libritos, colores y algunas cositas más. Y dijimos con la Ruth un día, me dice, Ale, ya no puedo más. Necesito ir a la playa, necesito bajar de la montaña, necesito otra cosa. Bajemos con unos libros y estos dulces y estos juguetes y estos libros abajo. Para esto teníamos un burrito, se llama Domingo. Y yo vine, y como soy manitas, hice una alforja con un saco y le llenamos de libros. Al Domingo le pusimos una campana preciosa, una libélula por aquí y lo bajamos. Así llenito de colores, de juguetitos y de libros. Y dijimos, vamos a leer al río, vamos a leer al mar. Y ahí vemos si alguien se acerca, le leemos. Y entonces bajamos, y los niños vieron al burro y era todo así, 20 niños detrás del burrito. Y nosotros a leer, no sea burro, a leer, no sea burro. Entonces fuimos hasta la playa y algunos niños se acercaron. Como Ruth es una maestra muy buena, ella decía, no se nombra la palabra con T. Entonces empezamos a hacer el sonido más que nada, ¿no? Entonces no decíamos terremoto, sino que cuando la tierra tiembla, entonces todos las agarramos la manito y decíamos trrr, para que ellas asociaran de que no solo era miedo, sino de alguna manera ir entendiendo que eso puede pasar y que la T también significa, o sea, se puede hacer, o con esta letra, con este sonido se puede hacer, algunos sonidos hacíamos, ¿no? Entonces nosotros decíamos, había niños, ¿no? Paul, así, tiene lindos ojos, y jugábamos, ¿no? Vamos a hacer un truco, así. Entonces empezábamos con los niños a ver qué palabras tienen esta letra, por ejemplo, ¿no? Y entonces jugamos y leímos, y como estaba el burrito ahí, todo el mundo quería subirse al burrito, y ahí nació la fundación o la biblioteca Mano Managua. Y desde ahí tenemos, desde el 2016, que realmente fue su creación,
hasta la fecha, bueno, fui fundadora de esto y ahora soy miembro de la fundación y ha seguido constantemente no solo mi aporte y mi seguimiento a este trabajo, sino cercanamente pues estoy ligada a Ruth y Esteban, que son seres maravillosos que amo, y a la biblioteca porque yo soy como su cable a tierra. Cuando se trata de lo Montubio, por eso se llama A Mano Manaba, ¿no? Porque queremos hacer las cosas con la gente de Manabí, con sus manos, con sus ideas, con sus proyectos. Y ya, por ejemplo, hay 2 chicas de la comunidad que trabajan para Manamaná. Son ellas nuestra bibliotecaria y ellas son de la comunidad. Y entonces ya la gente de la comunidad está involucrada, los niños están involucrados. Ale, ¿a qué se dedica la fundación? Porque entiendo que es una biblioteca abierta, sí, pero sé que también tienen otros proyectos paralelos. ¿Nos puedes explicar un poquito? La biblioteca, su mayor énfasis está en la remediación de lectura. En Don Juan hay una escuela que se llama Bartolomé de las Casas, que es por lo general el estilo de escuela unidocente. Hay varios profesores ahora, creo que 2 que 3, pero realmente la formación es bastante mínima, ¿no? Y los niños han dejado de ir o dejan de ir a la escuela y es como que no hay un seguimiento. Entonces, cuando nació la fundación, quisimos trabajar conjuntamente con la escuela. Ha sido difícil. Todavía es difícil, pero ya la fundación hace una incursión en la escuela. Por ejemplo, martes y jueves se da inglés, miércoles y viernes otra remediación, lectura, talleres. Entonces, en sí, el macro proyecto de la fundación es la lectura, la lectoescritura. Luego tenemos, porque no podemos desasociar que estamos convocados a un pueblito del mar y que los niños de esta comunidad no sepan nadar por el miedo, porque hay mucho miedo del saber nadar, de que no van al mar. Entonces, típico de la gente que vive de los alrededores del mar es que no se bañan en el mar. Un pescador pesca, pero no se baña en el mar, porque lo tiene ahí tan presente que es como ya lo cotidiano. Entonces, la fundación tiene este propósito de los niños, los jóvenes, porque entendemos que ellos son los que van a aprender. Ya sus papás de alguna manera están estructurados de una manera. Tenemos el proyecto Bosque Mar, que son los chicos que aprenden ya creo que tenemos 2 chicos certificados como buzos, están sembrando corales, chicos que han aprendido a nadar, que han aprendido a nadar estupendamente. Y también son los chicos que van a la Fundación Ceiba y entienden un poco cómo funciona el bosque, cuáles son los microorganismos que habitan el bosque, que hacen que exista el bosque, cómo son estos procesos de regeneración, por ejemplo, del aire, cómo entienden estos procesos. A ver, este árbol me da vida, me da esto, me da lo otro, proporciona aire limpio, pero necesita un entorno habitable, ¿no? Para él. Y luego también a veces hacen la cosecha tienen un proceso con el café, ¿no? Cosechan café, han sembrado café. Los niños ya entienden cómo se siembra el café, cómo se cosecha, cómo se lo tuesta, porque han hecho todo el proceso. Y van a acampar, entonces saben lo que es acampar dentro del bosque. Ese es un proyecto de Bosque Mar. También se tiene ahora el nuevo proyecto que es Cocina Memoria, en el cual creo que voy a intervenir bastante, porque lo que queremos es que las mujeres y los espacios de Don Juan, en este caso la biblioteca, sea un lugar que también proporcione eso otro conocimiento. Eso que, por ejemplo, me preguntabas al inicio de la entrevista es ¿cómo es la comida manaba o cómo es la tradición manaba? Entonces, la explicación puede ser lúdica, ¿no? Si llegas a Fundación A Mano Manaba y te dicen, te voy a invitar un café de la zona, cosechado tal día, procesado de esta manera, tostado medio o tostado en comal, mira, no es tostado en una máquina, es tostado en un comal de barro, o las ollas están encantadas para esto. Por ejemplo, aquí mis ollas tienen, la una es para el arroz, la otra es para la sopa, la otra es tiene cada una su encanto. Entonces están curadas precisamente para eso.
para que cada una tenga su sabor específico, sus encantos, ¿no? Entonces, incluso tenemos una olla para hacer la sopa cuando alguien está enfermo. Entonces, básicamente es una fundación para mantener la cultura viva también, ¿no? Sí. Cuando inició, pues intentábamos que algo se relacione al entorno y al espacio, y la fundación terminó llamándose A Mano Manaba por eso, porque queríamos que las cosas sean hechas por la gente, por los niños, las mujeres, los hombres de allí. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una visita grande, las mamás cocinan para la visita a la fundación, o cuando hay una biblioteca en Tabuga, la gente de Tabuga viene a aprender cosas de fan de la fundación, y A Mano Manaba les recibe pues así con un biche, y estamos todos aprendiendo a hacer que sea un proceso natural, un proceso que sea realmente cognitivo, que sea el compartir de el quehacer con el hacer, ¿no? El conocimiento y el saber, porque sí tenemos que hacer esta diferenciación entre el conocimiento y el saber. Que los dos se abracen, que los dos estén juntos, es lo que queremos, ¿no? Que no haya esta superioridad, ¿no? De la ciudad letrada, la ciudad inculta, o lo popular y lo culto. Entonces, creo que pueden de alguna manera convivir sin la verticalidad que se nos ha impuesto socialmente, ¿no? Entonces, A Mano Manaba hace ese trabajo, yo colaboro un poco, no estoy en el espacio para colaborar más, pero... Justo eso te iba a preguntar, porque claro, estamos ahora, y entiendo que estás viviendo acá en Calceta, en el Centro Cultural Experimental Montubio, que veo que se relaciona completamente con lo que estás hablando. Entonces, eso, me gustaría, como para ir cerrando esta entrevista, que nos cuentes qué es este espacio, qué se desarrolla en este lugar y también cuál es su intención. Cuando nació la Casa Cultural Experimental Montubia como nombre, ya existía la casa. Yo quería mi espacio parecido a la casa de mi abuela y parecido a la casa en la que me crié. Entonces yo decía, yo quiero una casa con la sala súper grande, que pueda hacer una fiesta en esa sala. Quiero mi casa alta, zancuda, porque he creído siempre que el que hace su casa pegada al suelo pierde totalmente todos esos metros cuadrados, los pierde. Para mí, dentro de mi entendimiento, yo decía, ¿por qué las personas hacen su casa en el piso y pierden todo este espacio? Que ya, cuando ya tu casa es zancuda y ya tiene su primer piso, pues tienes un amparo. Por ejemplo, esta cocina en la que estamos aquí es el garaje del auto que está abajo. Entonces, para mí era como que lógico. Abajo tienen que estar las herramientas, tienen que estar ahí, no se van a mojar, porque nosotros tenemos verano y invierno, y decía, tienen que estar las cosas de ahí abajo. Entonces, yo quería la casa porque decía la tecnología Montubia, porque yo considero que el Montubio tiene tecnologías, ¿no? Entonces digo, esta tecnología Montubia, ya no estoy pagando un garaje, ya no tengo que hacer otro acondicionamiento para ciertas cosas. Yo digo, mi casa va a ser como la de mi abuela y la de mi mamá y la de mis tíos, y yo quiero mi casa así, grande. Así se hizo. Y se ha ido mejorando con el tiempo. Pero como yo me junté con el Rafa y empezamos a hacer amorfinos, la gente dice, ay, yo quiero aprender o yo quiero ir. Y como éramos artistas, otros artistas venían a casa. Y ya dijimos, bueno, ¿por qué no hacer este espacio para que la gente aprenda cosas? Para que la gente quiera de pronto escribir algo y nos colabora con un taller para los niños del barrio. Esta persona quiere quedarse en un lugar tranquilo para hacer su tesis, para hacer una obra. Bueno, se queda, pero nos aporta con algo para la casa o para la comunidad. Así se ha venido haciendo, no como quisiéramos, no es tanto así, porque entendemos que los artistas, casi todos no vivimos del arte, vivimos del sobrevivir. Entonces era como que hagamos un lugar súper bonito también, para que lo disfrutes, para que tomar el desayuno o el café sea un café tostado en casa, sea un café que huela a eso, a tradición, a abuelos, al compartir. Que la mesa sea abundante,
que la otra persona también pueda venir a descansar, venir a tener paz, a jugar, a ser niños. Entonces, cuando propusimos eso, buscábamos un nombre. Decíamos, ¿qué nombre? La Casa Montubia. O sea, ¿la Casa Montubia es solo Montubia? ¿O es solo para gente Montubia? Luego dijimos, bueno, Casa Cultural Experimental, para experimentar cosas. Y que sea Montubia porque es una casa que representa esas cosas que nos gustan tanto, que están en el campo y que las estamos desapegando, ¿no? Nosotros hemos entrado ahorita, por ejemplo, ahorita hay una como revolución de hacer cosas lindas con bambú, con esto, con lo otro, pero son negocios, son utilizar algo bello para que te genere ingresos. Yo no digo que esté mal, pero digo por qué no habitarla como eso que era, ¿no? Un espacio del conocimiento, un espacio del saber, un espacio de entendamos la vida de la manera que nos llega. La vida nos llega gratis, la vida es un regalo y la vida te está dando constantemente regalos. Entonces pones un bambú a crecer, luego de 12 años, 8 años ya tienes bambú. Entonces tú dices, eso me costó mucho a mí. No, es un tiempo en el cual la vida te está enseñando cómo se reproducen las cosas. Entonces, ese tiempo en el que crece el bambú, creces tú, crece la comunidad, crece la palabra, crecen los proyectos. Mientras eso, la naturaleza está haciendo eso. O sea, tienes un regalo de 8 años, un regalo de 8 años que tal vez no te atreves a mirar o no te atreves a contemplar. Entonces, y todo es así. O sea, unos panes de almidón demoran tal vez su tiempo de llegar a tu boca, a tus sentidos, a tus olores, es de media hora. Pero hay un proceso atrás. Son 6 meses para que una yuca esté en su estado correcto, en su tiempo perfecto. Luego hay que sacarla. Es que parece mentira, pero esas cosas están regadas de tu sudor, de tus sueños, de tus aspiraciones, de tus bonitos momentos. Yo para mí, ver crecer una planta o ver florecer una nueva planta que he puesto en casa es guau, o sea, son las sensaciones de maravillarme, de no perder la capacidad del asombro, de sostener el asombro, porque es un regalo que no te ha costado absolutamente nada, porque el tiempo no es tuyo, nosotros somos del tiempo. Entonces, como el tiempo no es tuyo, eres tú la que todo el tiempo estás gastando ese elemento, ese regalo, ¿no? Que está ahí. Entonces, cuando tú haces ese proceso de regalarte a ti mismo, pones una planta, te regalas a ti y le regalas, o sea, simplemente estás siendo recíproco con la madre naturaleza que todo el tiempo te está regalando cosas. Entonces, dices, 6 meses para cosecharla. Pero porque no te has dado el tiempo de verla crecer, cada hoja, cada flor, maravillarte con esos. Ella está creciendo, pero está todos los días dándote regalos. Y viene un pajarito y se posa ahí. Y luego, nosotros aquí cosechamos ciertas papayas. La mayoría son de las aves que viven aquí. Y nosotros nos morimos de la risa porque siempre es como, cuando las papayas están maduras, sabemos, o sea, Rafa dice, son como un sistema de comunicación. Entonces, les cuentan a todos los otros pájaros que hay una papaya madura y nos dicen a nosotros, o sea, llegaron tarde, porque la papaya ya tiene dueño. Y hay azulejos, tucanes, negros finos, madreagua, pedrotes. Los pedrotes de aquí son una maravilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay iguanas, ardillas, perezosos. Y no, pues nosotros somos los que estamos aquí metidos en un regalo que ya es. O sea, esto ya es un regalo, ya existe. Y me dijeron, tómalo, cuídalo. Entonces, tratamos de cuidarlo, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y esta casa nació para eso, para experimentar, para soñar, para compartir, para, de alguna manera, como es un término que le gusta mucho a Rafi, es para hacer rizoma, ¿no? Para estar, aunque parezca que estamos muertos, estar ahí debajo de la tierra sosteniendo una ilusión, una raíz, una idea. Entonces, tratamos de hacerlo, esperemos no abandonar, porque vivimos en este mundo, es un entorno de empuje. Todo te quiere empujar hacia
diferentes espacios que son del individualismo, ¿no? Todo te quiere llevar hacia allá. Entonces, yo ahora por eso yo no ejerzo la academia, porque siempre es como decirle a un estudiante, tienes que estudiar, ya eres ya eres ingeniero, ahora saca una especialización, luego vuélvete magíster, luego haz un doctorado, te pasas toda la vida estudiando para enseñarle a otros chicos que tienen que hacer lo mismo. Ajá. Y eso es, cómprate un carro, cómprate una casa, viaja, haz esto, haz eso, lo otro, pero eres tú. ¿En qué momento vives también? Claro, y es una comunidad en la que tú habitas, pero esa comunidad no se está nutriendo, digamos. No, tú habitas en esa comunidad, la comunidad no habita en ti, no habitas. Entonces, en todo ese proceso, por eso nos preguntan mucho, ¿por qué no cobran en el festival? Cuéntanos de esto del festival, porque sé que organizan un festival Afro Montubio, ¿me corriges? Sí. ¿Cuánto tiempo lo van desarrollando? Bueno, ¿Qué es? La Casa Cultural Experimental Montubia pues, es habitada por 2 amorfineros, Rafael Estrada y Alexandra Cusme. Estos 2 amorfineros se encontraron, ya te digo, no tuvimos mucho tiempo para conocernos individualmente, tener una relación para conocernos como personas, sino que de alguna manera confluyó el sueño. Los 2 artistas dijeron, wow, qué maravilla, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Cuando tienes mucha ilusión y mucha pasión, dices, lo vamos a hacer bien y nos va a salir súper bien. Entonces, hemos hecho muchos chihualos en casa. Aquí se han hecho como 7 o 8 chihualos. Y lindo, wow, viene mucha gente y hay tanto que hacer y los chihualos se sostienen, por eso te decía, con la comida manaba, hacemos bollo, torta de choclo, corvique, pan de almidón, tortillas y todo lo que sea manaba lo hacemos esa noche y se comparte, ¿no? Hay mistelas, vinos, rompope y todo eso, pues brilla y se siente lindo. Bueno, luego en 2017, después del terremoto, por alguna razón, nos juntamos y en este caso sí, con la Oli Garzón. Entonces, al final terminó un grupo de marimba, de música afro aquí en esta casa y un grupo de música montubia aquí mismo. Entonces, empezó la tocadera, la bailadera, la improvisación, el verso iba, el verso venía. Dijimos, tenemos que hacer esto cada año. Sin saber realmente lo duro que es en este país que no tiene políticas culturales, ni una base cultural, ni un presupuesto para la cultura. No sabíamos realmente que era tan difícil. Uh-huh. Y más que nada la dificultad que nosotros encontramos es en poder convocar o hacer llegar a los artistas a un lugar. Entonces hicimos ese primer llamado pseudo encuentro, el primer festival Afro Montubio, porque era de verdad una maravilla. Y fue en la sala de nuestra casa, sí, bello. Había morfinos, verso, comida, toda una maravilla. Decidimos hacerlo un segundo año y ahí ya fuimos viendo que era maravilloso y la gente que vino de otros lugares dijeron, ¡wow! Esto es un sueño. Vivir en el campo, bañarse en el río entre todos, poner una carpa, dormir en hamacas, comer del horno y todos. Esto es una maravilla. Los compañeros de Esmeralda decían, no puede ser, esto es una maravilla. El verso iba, la décima venía y todo era así un compartir. Era todo el mundo tenía las manos extendidas para dar. Y siempre me acuerdo del Duma, pero el Duma decía, nunca extienda la mano para pedir, sino para dar. Entonces era así, como que todo el mundo tenía algo que compartir contigo y había pequeños núcleos así, todo el mundo feliz y les encantaba el espacio. Y así creció. Entonces el Festival Afro Montubio tiene 7 ediciones. Si este año se realiza otra vez, sería la 8ª. Nuestro propósito es tener 10 ediciones para ver si califica para festivales emblemáticos y poder aplicar a ese fondo. De lo contrario, no sabemos si lo abandonaremos en el 10º, porque la verdad es para mí como artista, es muy estresante o más que nada me conflictúa el tener que pedirle a un artista que venga gratis. Claro. Ya, entonces el artista hasta este momento no le hemos pagado, solo invertimos en que él pueda llegar.
que por grupo a veces son $600, $800 para que estén aquí. Y hay unas pequeñas reglas, por ejemplo, que es que si hacemos que un grupo llegue un día al festival, tiene que llegar el día viernes, porque son 3 días de festival. Son 3 días de música afro, música montubia, expresiones de arte, hay talleres, pintura, hay una feria de productos artesanales y en la noche es el espectáculo de a veces hasta 12, 15 manifestaciones culturales. Hay mucha gente que viene de Quito, hay clown, títeres, teatro, bueno, muchas expresiones culturales. También música que los amigos, por ejemplo, expresan el salirse del estereotipo, ¿no? Nosotros todos los años tenemos, por ejemplo, a Fabricante aquí haciendo música en el Afro Montubio, como tenemos a los 4 de Bajo Grande, que son 4 señores de la montaña allá adentro, y vienen y nos regalan su música. Y que hacen de la palabra o de la expresión oral eso, un arte, un llamado a la resistencia, al seguir sembrando, al sostenernos como cultura, porque la cultura es eso, una manifestación de arte, una manifestación de acciones que contrastan entre sí, pero que son como eso, como un gran rompecabezas. Entonces, mira todas las piezas y dices, ¿cuándo se van a juntar? Es imposible. Pero llega un momento en el que todos hacemos clic y somos eso. Somos toda una expresión artística que nos hace ser así, únicos y diferentes. Y que a mí me parece que el Festival Afro Montubio cada año es eso, una expresión de la diferencia, no de la diferenciación. Que la diferencia es esa forma particular de cada uno ser únicos. Cuando hacemos la diferenciación, de decir, definirte como tú eres de esto o tú eres aquello, entonces nosotros aquí sí lo tratamos de... El festival tiene 3 días, todo el mundo come en el festival. Hay también mucha comida para hacer, si quieres comprarla, es también a bajo costo, ponen las vecinas, no se cobra por ningún stand. Se hacen cosas también como para el festival, a bajo costo, se expenden, por ejemplo, yo qué sé, un jugo, una chicha, un traguito, pero es beneficio festival. La gente aporta al festival también si quiere abonar para la comida, por ejemplo, puedes abonar 20 centavos como $20, 50, $1. Todo es bienvenido para sostener el proceso del festival. Los vecinos colaboran con panela, con plátano, yuca, maní. Alguna gente pues hace ese tipo de donaciones. Ya hacemos el llamado a los vecinos, a la gente, y algunos sí lo hacen. Cada vez está madurando más esta idea de colaborar al festival. Algunas vecinas colaboran con venir a barrer, venir a ayudarnos a tener el espacio en las mejores condiciones. Que no haya, hasta ahora no hemos tenido ningún conflicto, por ejemplo. El espacio es como, todo el mundo vive como un pequeño 3 días, una pequeña súper ilusión de así deberíamos vivir, en comunidad, en el compartir. Qué Entonces, lindo, Ale. Así es la Casa Cultural, así es el Festival Afro Montubio y... Ojalá tengan larga vida. Y si no es así, pues lo hemos disfrutado y lo hemos vivido con mucha pasión, hemos puesto mucho en ello y lo hemos hecho con amor. Muchas gracias por compartir todas estas esperanzas y toda esta pasión por la oralidad, por la cultura, por la educación, por la lectura, por los guaguas. Me gustaría que nos compartas un contacto tuyo donde las personas puedan comunicarse contigo. Si bien creo que hacemos un llamado también al aporte de este festival que nos saca sonrisas, así que si a alguien se le ocurre que puede tener de alguna manera algún aporte para que se vuelva a dar o que sea más fácil el proceso para los gestores, quiero extender ese llamado y que nos cuentes de ese contacto y si tienes algunas últimas palabras que quisieras compartirnos. Bueno, hemos establecido que el festival es un espacio del regalo,
O sea, no queremos establecer un enganche con el dinero, con la transacción más que nada, ¿no? Que la transacción sea monetaria. Pero hemos siempre en estos últimos años convocado, por ejemplo, hemos hecho un crowdfunding, hemos hecho vaca para que lleguen acá, hemos hecho solicitudes a las universidades para que nos presten tal vez sus buses, sus vehículos, el llamado también a otras instituciones, a los municipios para que sean como que unas delegaciones que lleguen hasta acá. Es muy difícil porque las instituciones quieren este espacio de la presencia, ¿no? Quieren de la publicidad. Claro, quieren su publicidad. Y este festival no está pensado en eso, ¿no? Uh-huh. No está pensado en el protagonismo de nadie, ni siquiera de sus organizadores. Pero se aceptan todo tipo de ayudas, de donaciones, que también, o sea, el dinero hace posible que vengan aquí los compañeros que vienen de otras ciudades. Por ejemplo, viene gente de Guayaquil, de la Amazonía, de Esmeraldas, de Muisne, de El Chota, uh-huh. Han venido del Chota, de Quito, bueno, viene gente de muchos lugares. Ha venido gente de otros países incluso. Entonces, eso es importantísimo para nosotros porque no es Ale y Rafa, es la cultura montuvia que está siendo de alguna manera parte del conocimiento de esta gente. Entonces, aceptamos incluso gente que quiera donar su trabajo como comunicadores, como diseñadores, gente que quiera prestar su vehículo. Hay gente que viene de Quito y dice, me voy al Festival Afromontubio y tiene 3 espacios más para que traiga algún amigo de Quito, algún artista de Quito. También, por ejemplo, hay gente que puede facilitarle al artista de Quito que pueda venir, no sé, pagando sus pasajes, haciendo algún contacto que permita que ellos vengan a compartir el arte aquí. Uh-huh. El festival no cobra ni entrada, ni salida, ni alimentación, pero acepta todo ese tipo de ayuda. También alimentos, también, por ejemplo, hay gente que tiene grupos o conoce a grupos culturales que estén dentro de la gama de expresiones que se presentan aquí en el festival y ese sería también un aporte más, ¿no? Conocer a otros grupos que también estén haciendo arte. Por ejemplo, nosotros queremos que venga Casa Oshun y Casa Oshun quiere venir, pero es una agrupación bastante grande y nosotros no tenemos ese presupuesto para entregarles a ellos uh-huh. y tratarles como lo que se merecen, porque son unos artistas totalmente respetables y les amo, ¿no? Les amo. El profe Limber Valencia ahora está conectado con nosotros, a veces entramos en el Retorno al Palenque, que ellos tienen este programa, que son todos los miércoles. Entonces, todos los que son estas ayudas son chéverísimas. Chévere. Entonces, hay una página del Festival Afromontubio. ¿Esto página web o Facebook? Bueno, tiene Instagram. Facebook Afromontubio y tiene el www.afromontubio.com. Súper. Si no mal lo recuerdo, soy pésima. Lo pondremos en las notas del episodio. Entonces, y también, por ejemplo, te puedes comunicar con, bueno, yo en Facebook tengo Negrita Feliz Entre Versos, que ese es mi nombre en el festival, en el Facebook. Y bueno, Rafa se cambia de nombre constantemente. Pero te puedes acercar a eso. Mi contacto, por ejemplo, telefónico es el 09871 1172. Por lo general estamos en Calceta, preguntas por la Casa Montubia o por el Festival Afromontubio y siempre te van a direccionar para acá. Bueno, pues la Casa Cultural Experimental Montubia también tiene pues está en Instagram y no siempre estamos posteando cosas, pero existe el contacto como tal, ¿no? Casa Cultural Experimental Montubia. Y nada, pues yo solo me queda agradecerte a ti, a la Red de Guardianes de Semilla. La verdad que tengo la suerte de alguna manera de conocerles hace un montón de años. Creo que muchos años, alrededor de 15 si no me equivoco. Pero eso es lo importante, ¿no? De también entender esa guardianía de la semilla, ¿no? Que no solo está en
en la semilla como tal, de ponerla en la tierra, sino de la palabra, de los amigos, de las redes, de las ideas y de los proyectos. Entonces, me alegra mucho volver a estar en contacto con ellos, con ustedes y a ustedes dos, que se han dado, pues, de alguna manera este largo viaje para este encuentro, para este contacto. Muchísimas gracias. La Casa Cultural Experimental Montubia está hecha para eso, para conectar, para recibirles. Igual, pues Rafael Estrada y Alexandra Cuzme somos estos caminantes de la vida y bueno, nuestro propósito es cargar los bolsillos llenos de semilla y las manos llenas de raíces para poder hacer esto, hacer el contacto de somos habitantes del camino y en cada lugar donde se pueda uno posar, pues bienvenido. Y este es un lugar, creemos que es un lugar seguro para que la gente también traiga sus semillas. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, Ale se refiere a Michelle Ruiz, que nos ha estado acompañando en esta entrevista. Ella trabaja también con la Red de Guardianes. Seguro le mencionaremos en algunos podcasts que se vienen. En las notas del episodio también podemos poner algunas cositas. Y también les invito a disfrutar del paisaje sonoro que hubo en esta entrevista, porque hubo como todos estos pájaros que nos acompañaron, pero también los niños y también los habitantes de la casa que reflejan que es una casa viva. Así que hasta la próxima semana y espero que compartan esta entrevista si resonaron con ella y si creen que alguien más le puede transformar. Hasta pronto. Chao.